¿Sabes lo que es un residente médico? La residencia se refiere a la etapa que viene después de ser médico general. Y en México, el requisito para poder estar en esta residencia médica es aplicar un examen y aprobarlo para poder ser seleccionado. La característica de la residencia médica en nuestro país es que se trata de una formación de posgrado, es decir, tienes que haber terminado la licenciatura en medicina. Otra cosa muy importante de esta etapa de la residencia médica es que te permite enfocarte en un área específica de la medicina y por lo tanto vas a tener conocimientos profundos e incluso vas a poder hacer procedimientos que no pueden hacer los médicos generales, además de que te va a dar muchas habilidades clínicas. La ventaja para cualquier médico interesado en hacer la residencia médica es que va a tener una experiencia práctica. Esto debido a que durante la carrera no siempre podemos tener el ejercicio que desearíamos. Tenemos dos opciones al egresar de la carrera. Una opción es dedicarnos al ámbito profesional en el que podríamos adquirir práctica, pero no siempre estamos listos para eso. Y además muchas veces no queremos perder tiempo y directamente nos vamos a la especialidad médica, donde tendremos esta experiencia práctica, donde podremos tratar pacientes reales. Además, nos permite el desarrollo profesional, ya que vamos a tener una capacitación especializada en el área que más nos interesa. Y esto es algo muy importante. Durante la carrera de medicina, realmente tenemos que ver de todas las áreas. Sin embargo, algunas áreas nos van a gustar más que otras y el hecho de entrar a la residencia médica nos va a permitir poder enfocarnos a lo que realmente nos gusta. Un punto muy importante es que al estar dentro de una residencia médica tenemos acceso a un sistema hospitalario, que este puede ser público o puede ser privado, en el que van a ejercer profesionales del área que ya nos interesa, por lo que la tercera ventaja es que vamos a hacer networking o red de contactos, en la que vamos a poder conocer personas que ya se dedican al área que nos interesa, que nos van a poder aconsejar e incluso facilitar nuestro camino para poder atender el tipo de paciente que queremos o incluso trabajar en el lugar que queremos. Finalmente, tenemos salario y beneficios. La ventaja es que muchas veces cuando recién somos egresados no tenemos las condiciones ni sabemos cómo buscar trabajo. La residencia médica nos permite pues tener un ingreso en lo que poco a poco vamos averiguando cómo es el mundo laboral y además de que en cualquier hospital en el que estemos se nos va a incluir ya sea un seguro de gastos médicos mayores o nos van a afiliar a un sistema de salud con lo que podremos estar cubiertos. ¿Qué proceso sigue esto de la residencia médica? Pues existe un proceso de enseñanza en el que la persona, el médico residente, se encarga de aprender cómo va a ser el diagnóstico. Tiene que identificar y diagnosticar enfermedades. Además, va a otorgar tratamientos, siempre apoyado de su médico adscrito. Estos tratamientos pueden ser de tipo médico, es decir, medicamentos, algunos procedimientos menores, o puede ser de tipo quirúrgico, es decir, hacer cirugías. Además va a haber un proceso de comunicación tanto con los pacientes como con los médicos, médicos especialistas, médicos generales y profesionales de otras áreas de la salud. ¿Qué permite la residencia médica? Permite por un lado hacer una especialidad médica y por otro lado acceder a la subespecialización. Esto puede ser un poco complejo, así que vamos a dar unos ejemplos. Acceder a la residencia médica de inicio puede permitirnos hacer especialidades como cirugía general, ginecología, medicina interna, pediatría y medicina familiar, entre algunas otras. Además de que al hacer estas tendremos acceso a poder hacer una subespecialización. En este caso ya estamos hablando de conocimientos mucho más profundos por encima del nivel de especialidad. Y otra cosa muy importante es que para poder hacer investigación actualmente en nuestro país tenemos dos opciones. Una opción es hacer la maestría con el doctorado en ciencias para poder tener el perfil de investigador o por otro lado ser un investigador médico, poder hacer la especialidad y poder enfocarnos a investigación. Eso es algo muy importante. La especialidad médica y la subespecialización nos permiten desarrollar proyectos de investigación. Sin embargo, no todo es bueno en la residencia. De hecho, de lo que poco se habla es de las desventajas que van a existir en la residencia y es lo que más quiero resaltar en este video.
Ser residente médico implica muchas cosas y acá podemos ver algunas desventajas. El punto número uno son las largas jornadas de trabajo. Realmente no vas a vivir en el hospital, vas a ser un residente de ese hospital. Ahí vas a pasar gran parte del tiempo. Aunque actualmente la norma oficial mexicana enfocada a la residencia médica dice que no se deben exceder las 80 horas semanales, la verdad es que si estás en una especialidad quirúrgica es muy fácil que se excedan estas 80 horas, generalmente llegando a tener jornadas semanales de 100, incluso 120 horas. Y tomando en cuenta que muchas veces vas a trabajar de noche, fines de semana y seguramente días festivos. Vas a conocer lo que es una guardia y vas a pasar mucho tiempo precisamente haciendo guardias. El punto número dos es la presión y el estrés. Existe una gran responsabilidad. Si bien el médico residente se considera que está en formación y te avala una universidad, la verdad es que ya tienes cédula de médico general. Ya tienes que tomar decisiones médicas. No al nivel de un especialista, pero sí como médico general. Por lo tanto, esta responsabilidad, sumado a las largas jornadas más estar a cargo de pacientes, conlleva a presión y estrés. Y el salario es bajo. Si bien anteriormente dije que tienes un ingreso, la verdad es que este ingreso como tal no es un sueldo, más bien es una beca. Y por otro lado, esta beca generalmente no se corresponde con las largas jornadas de trabajo, es decir, te dan un apoyo económico, pero no es proporcional al tiempo que trabajas y muchas veces vas a hacer horas extras y estas horas extras definitivamente no van a ser pues reconocidas. ¿Qué pasa respecto a las largas jornadas de trabajo, que es el principal problema del médico residente? Esto se ve por la cuestión de la guardia médica. Si bien todos los médicos residentes tienen que cumplir su turno normal de lunes a viernes, también tendrán que hacer guardias médicas. Y cuando estas guardias sean en un día de lunes a viernes, pues resulta que al final de su turno, que puede ser de 3 a 5 de la tarde, tendrá que quedarse y pasar la noche en el hospital, tomando en cuenta que al otro día a las 7 de la mañana no se va a ir a su casa. Inicia el turno del otro día, por lo que tiene que quedarse en el hospital. Si esta guardia coincide en un día de fin de semana, pues en vez de estar en su casa o tener el fin de semana libre, tendrá que ir al hospital y hacer sus actividades médicas. Y los días festivos depende. Si el día de guardia coincide con el día festivo, pues tendrá que trabajar ese día festivo. Esto se hace porque la atención médica se ve pues se debe ver el modo de que esté las 24 horas, los 7 días de la semana. Es decir, tiene que haber atención continua. Y generalmente esta atención continua la dan los médicos residentes, principalmente los médicos residentes de baja jerarquía, es decir, el residente de primer año. Además va a existir una falta de descanso, porque el hecho de, aunque algunas personas piensan que la guardia es ir a dormir al hospital, la verdad es que estar en el hospital de noche no es para que descanses, es para que atiendas a los pacientes, estés pendiente de ellos y si tienes la posibilidad, tal vez poder descansar un poco, pero no vas a eso al hospital. La guardia no consiste en estar al llamado, la guardia consiste en estar pendiente de los pacientes, del piso y de los procedimientos que se tengan que realizar precisamente en ese tiempo. Además, algo muy importante es que conlleva todo lo anterior es el riesgo de errores. La verdad es que no es lo más adecuado. Muchas personas pues ya se han dado cuenta de que no es lo mejor. Sin embargo, hasta este momento, a pesar de que hubo una actualización en la norma, nada se ha hecho por esto. Y es que es un problema de salud pública el hecho de que tengamos médicos cansados que ya están saturados de pacientes, que ya llevan muchas horas de dormir y que incluso en esa situación tengan que realizar procedimientos quirúrgicos. Definitivamente no es lo más adecuado. ¿A qué retos se enfrenta un médico residente? Por un lado, tiene que cumplir con la dicotomía de que está haciendo una formación de posgrado y por lo tanto tiene que pues, hacer tareas, investigación, elaborar una tesis y hacer las actividades que la universidad le exija. Y por otro lado tiene que cumplir con su horario de trabajo, porque ya no está asistiendo al aula o a la escuela, está día a día trabajando en el hospital. Va a haber una presión de los superiores. La residencia médica se divide por años y cada médico, dependiendo del año que esté, se le va a asignar la abreviatura de R1, R2, R3, refiriéndonos a si está en el primer año, segundo o tercer año, eh, de acuerdo con esto. Y otra cosa importante es que conforme más años tengas en la residencia, menos carga de trabajo tienes, pero tienes que supervisar a
los que están por debajo de ti, y generalmente el residente de primer año pues tiene que responder a esta presión de los médicos especialistas adscritos y de los médicos residentes que son sus superiores. En algunas situaciones el médico residente se va a enfrentar a dilemas éticos, empezando por el primero. ¿Es adecuado atender a un paciente cuando ya estás muy cansado, cuando lo único en lo que piensas es ir a casa a dormir? Y otra cosa muy importante es la vida personal del médico residente se va a ver muy afectada. Definitivamente el hecho de que pase más de 80 horas a la semana en el hospital implica que las pocas horas que les quedan las va a utilizar para precisamente cumplir con las actividades del hospital. Y eso es algo muy importante. Aunque se piensa que las 80 horas son las únicas que va a realizar el residente, la verdad es que terminando su jornada tiene que preparar exposiciones, tiene que leer sobre los temas, tiene que conocer a los pacientes, por lo que muchas veces este límite de 80 horas se ve superado, ya sea con actividades hospitalarias o con actividades en el hogar, donde tienes que prepararte para el siguiente día. Finalmente, ¿cuál sería la conclusión y la recomendación? Ser médico residente es un proceso interesante y formativo. Definitivamente necesitamos médicos especialistas en nuestro sistema de salud, pero es muy importante que si estás pensando hacer la residencia médica, te informes bien, resuelvas tus dudas y prepares una estrategia para cómo enfrentar los próximos años en los que no vas a tener tanto tiempo. Si ya estás en la residencia, es muy importante que te asesores y tengas una buena red de apoyo para poder enfrentar este reto.